Bienvenidos al quinto programa de la serie Creando Ando. Estamos ya en nuestra octava temporada, la cual hemos dedicado a la didáctica de las artes y el diseño, precisamente en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad. Para este quinto programa vamos a hacer un resumen con los momentos más significativos, con las entrevistas más significativas de nuestros invitados para esta octava temporada. Y además tendremos algunos comentarios de nuestro invitado principal, el doctor Lauro Garfias Campos. Cabe recordar que esta serie, Creando Ando, es una coproducción de la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la cual se transmite en su barra Mirador Universitario, tanto a través de Internet como por los canales de TV UNAM, precisamente en la barra de Mirador Universitario. Vamos a ver entonces nuestra primera entrevista. Esta es Geometría 2, ligada con Geometría 1, porque estamos en semestre par. Ajá, segundo semestre, ajá. El objetivo de la materia tiene que ver desde primero enlazarla con la geometría anterior. Geometría 1 es la geometría plana, es decir, se les da a los alumnos los principios básicos desde conocer los instrumentos de trazo, empezar a generar las primeras formas dentro de la superficie y también tener la lógica constructiva, es decir, cómo se puede empezar a representar las formas o las ideas dentro de un plano. Por lo tanto, basado en ese conocimiento, cuando estamos en este segundo semestre, tomamos los lineamientos de la geometría bidimensional y empezamos a manejar cuerpos básicos, su representación en el espacio y cómo de esa manera podemos ya tener diferentes maneras de enlazarlo, como lo que viene siendo el diseño de envase, consideraciones tridimensionales, personajes, todo lo que tenga que ver con la geometrización de la forma en el diseño. Hasta llevado a cuestiones espaciales, estamos hablando de animación, manejo de modelado, en la fotografía obviamente la profundidad de campo, el uso de la perspectiva, soportes tridimensionales, bueno, todo lo que son originales mecánicos, lectura de planos, soportes en cuestión de envase, ilustración, bueno, lo que viene siendo el escorzo, desarrollos de personaje, tiene que ver con la forma en el espacio, dentro y fuera de él. Entonces, se relaciona mucho desde los aspectos, por ejemplo, simétricos, si estamos hablando de diseño, todo lo que viene de teselaciones, manejo de redes, retículas, tipografía, bueno, los caracteres y los cuerpos de la letra. Creo que finalmente la geometría no es otra cosa más que el sustento de la forma en el plano y de esa manera el diseño se rige a partir de la forma. Entonces, creo que está involucrada con todas las áreas de la carrera. Ser diestros en sus instrumentos de trazo, tener un bagaje de la forma desde la concepción plana, trazos básicos, polígonos, llevados a desarrollos tridimensionales y su representación en el espacio. La lectura de las monteas, que creo que es lo más importante, porque es un lenguaje que a veces no se comprende, pero que sí es utilizado en todos los ámbitos, no solamente aquí, sino en el campo profesional. Entonces, creo que pueden tener un manejo plano y descriptivo de lo que son los lineamientos de la geometría y eso les da pie para ir al segundo año de geometría, por así decirlo, y cuando ya se manejan cuestiones de perspectiva, proyecciones de sombra, es decir, empezamos a vestir y ambientar el espacio. Ahorita tienen que ellos poder sustentar y estructurar a la forma. Ese sería el objetivo del primer año de 1 y 2. En otras palabras, yo siempre he dicho que la geometría es un lenguaje, es decir, que les da el vocabulario, así como hay vocales A, E, I, O, U, en este caso son los elementos básicos, las formas básicas, y que en la medida en que ellos manejen esas formas, pueden ser, yo siempre les he dicho, pueden ser analfabetos visuales o pueden tener un léxico fluido, ¿no? Entonces, en términos generales, la geometría es un lenguaje que nos permite estructurar a la forma dentro de un plano y que de esa manera puede llevarme a generar imágenes, ¿no? Es un lenguaje que permite traducir de lo mental a lo visual.
Materiales es desde hojas grandes, blancas, de marquilla, se les conoce, para que tengan ellos un espacio suficiente dentro de lo que es el soporte y puedan tener una habilidad para mover sus instrumentos de trazo. Escalímetro, escuadras, compás de precisión, goma, lo que viene siendo lapicero o portaminas. En mi clase, bueno, a mí en lo personal no les enseño a entintar, creo que es un poco más enriquecedor tener diferentes gamas tonales con lo que ellos puedan trabajar y tener precisión. O sea, por eso son los instrumentos. Si lo saben utilizar, tienen precisión en todo lo que manejan. Básicamente es eso. Los ejercicios son explicar a pizarrón y darles problemas a resolver, porque finalmente el diseño pues, es una solución de problemas y códigos visuales. Entonces empezamos con las rectas, empezamos con la solución de planos que nos llevan a los cuerpos básicos, prismas, antiprismas, y de ahí empiezan a desarrollar no solo cuerpos geométricos que se vienen en el programa, sino yo les pongo muchos ejemplos de objetos de la realidad. Les puedo traer un envase de yogur y quiero que me lo proyecten, porque finalmente no solamente el diseño es crear o representar algo, sino a lo mejor puede venir un rediseño o tener este objeto de la realidad y tener que llevarlo a la parte bidimensional. Entonces juego mucho con esos dos lenguajes, hacen maquetas porque tienen que saber cómo lo que ellos están representando en el plano se puede concebir con una volumetría, porque puede ser un mismo ejercicio para todos, pero la parte creativa y la solución es de manera individual. Entonces varía el material, varía la parte cromática, la solidez con que lo presenten y bueno, las alternativas que pueden tener bajo un mismo ejercicio. Y cada semestre, no importando la temática, siempre les llevo un proyecto final que tiene que ver con respecto al diseño. El año pasado diseñaron un paper toy, que si la mayoría los conoce, bueno, se venden en el desplegado, son de personajes conocidos o no, y de esa manera ellos tenían que diseñar un personaje, hacer una hoja de vida donde decían edad, nombre, dónde se desarrollaba, y entonces tenían que presentar digamos, el plano del personaje, como cuando uno lo compra y lo quiere armar, presentaban el personaje ya armado y le desarrollaron su escenario, su hábitat tridimensional. Entonces eso se presenta en trazo geométrico y se presenta como un resultado apegado a las soluciones de diseño. Bueno, para empezar, yo soy egresada de esta universidad y creo que finalmente es una manera también de estar en casa y agradecer o regresar un poco de lo que a mí me brindaron y de lo que me hacen lo que soy ahora. Punto número 2, creo que es una gran satisfacción ver a mis egresados, ¿no? Digo, dentro de 20 años, pues sí son bastantes, y ver la manera en que pueden aplicar lo que yo les enseño. Yo siempre he estado muy en contacto con ellos y siempre he sido muy abierta, ¿no? Decirles, oye, lo que te enseñé, si te funciona, no te funciona, en qué estás trabajando ahorita, y siempre ha habido una retroalimentación. Entonces creo que lo que más gusto me da es saber que de verdad les has funcionado, ¿no? Como todos los demás conocimientos que han adquirido aquí, y que es una manera de aportarles, ¿no? De que les vaya bastante bien. Se presta luego en este tipo de profesión, cuando son estudiantes, que con tal de poder pasar una materia o algo recurren a la deshonestidad académica, ¿no? Como cuando uno dice, esto te lo fusilaste, esto no lo hiciste tú. Creo que es lo que más me molesta, porque finalmente están en una formación creativa y que en ese punto sea donde tú mismo te fallas, digo, no es lo que más me desagrada. Por eso soy muy seguidora del proceso, ¿no? Bocetos, los voy checando, cuando hay algo que medio lo veo, sí investigo, digo, soy constante y esto no es tuyo, ¿no? Entonces, me gusta confiar en la gente, pero a veces no se puede. Doctor Lauro Garfias, hemos hecho a lo largo de estos programas 3 preguntas clave para todos nuestros invitados. Ahora es el tiempo para ti para que respondas. La primera pregunta es, en el contexto actual donde las tecnologías de la comunicación, internet, cursos virtuales, acceso a datos, tutoriales en línea, planes de estudio en línea, ¿cuál es el papel del docente en las universidades hoy día? Bueno, es una pregunta compleja. Para iniciar podría decir que
que en las universidades el docente es una figura muy compleja, porque prácticamente todos fuimos egresados de alguna universidad y en algún momento nos incorporamos al trabajo docente, pero sin la formación previa como tales. Sí con nuestra profesión de origen, sí con el dominio de los contenidos y de las prácticas, de los saberes propios de cada licenciatura, pero del arte de enseñar y del cómo enseñar, pues propiamente no. Entonces es una construcción que durante muchos años se ha llevado a cabo para perfilar esta figura del docente universitario, pero como tal, con esa categoría de docente, no nada más de un egresado de una licenciatura que da clase, sino de aquel que ha abrazado la profesión como una vocación, pensaría, pero que poco a poco se ha ido capacitando. La UNAM se ha preocupado por ello y cada vez da cursos de capacitación, de actualización y de formación docente en áreas centrales y en cada una de sus entidades. Sé que muchos de los maestros hemos tomado esos cursos, nos hemos preparado y reflexionado sobre ello, lo cual pues supondría que ha generado ya esta figura necesaria como aquel que es capaz de transmitir conocimientos de una forma eficiente y eficaz, es decir, docente de profesión. Ahora, en los tiempos actuales, pues nos imponen nuevos retos, que es, como mencionas, las tecnologías como parte de, si las vemos como herramientas didácticas en la clase, está muy bien, pero nunca como una competencia o una parte que desplace al docente. Mientras haya en la sociedad alguien que enseña, que es pues, propiamente los padres en un principio, en la familia, las educadoras en los primeros años, difícilmente se va a desplazar esta figura del escenario educativo. Pero quizás tenga que migrar del docente tradicional que existe y que tiene muchas cualidades como tal, propiamente a un docente acompañante, a un ejercicio más de acompañamiento en el descubrimiento de los alumnos de este conocimiento que las nuevas tecnologías ofrecen, de adquirir información inmediata, ¿no? Un acompañante que le guíe para elegir qué conocimientos, qué información es pertinente para poder adquirirla y no se pierda en este mar de imágenes, de información y de conocimientos en el cual el alumno se ve seducido, pero a lo mejor no todos son necesarios para su formación en este momento. Entonces la figura del docente es ahora de un acompañante, más bien pensaría de un testigo del aprendizaje del alumno, porque el alumno se está haciendo autogestivo en su propia formación por todas estas facilidades y pues por muchas otras razones, ¿no? Pero bueno, pero desplazado no queda. Entonces es un docente, es un maestro en lo tradicional de la palabra, es también un tutor, alguien que acompaña, que asesora al alumno y pues un testigo del cómo aprende. Se abre el abanico de estas posibilidades del docente en los ámbitos universitarios. Una pregunta, ¿el docente nace o se hace? Es decir, ¿todos somos capaces de ser maestros? Muy interesante. Bueno, Pablo Latapí asegura que en su texto de la desmesurada pretensión de enseñar, asegura que todos somos docentes. De alguna manera nos sentimos indicados para decir cómo deben hacerse las cosas y efectivamente andamos por la vida pretendiendo enseñar. Pensaría que el transmitir conocimientos es algo inherente al ser humano. Ahora, transmitirlos de manera profesional, con un propósito específico de aprendizaje en los alumnos, con cierta temática y saberes que les sean propicios, ya es otra historia. Entonces ahí sí tendría que profesionalizarse la persona que pretenda educar, ¿no? Tener una idea, como Pablo Latapí apunta, propia, una teoría de lo que es el aprender y lo que es el enseñar. Eso haría la diferencia entre el que nada más pretende hacerlo y el que quiere. Y el que quiere digamos, estudia, se profesionaliza y se entrega. Entonces ya podríamos hablar quizás de una vocación. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver otra de nuestras entrevistas. Llevo 24 años
de profesor en la Facultad de Artes y Diseño. La materia que yo imparto en primero y segundo semestre se llama Análisis y Redacción de Textos para Elaboración de Proyectos. 1 y 2 del nuevo plan de estudios de la licenciatura de Artes Visuales. El objetivo es acercar al alumno que ingresa a la facultad que pueda redactar de alguna manera el proceso creativo y los desarrollos dentro del arte y del diseño, creando una estructura gramatical, una estructura de sintaxis, una estructura para el conocimiento y hacerse entender de sus procesos creativos. Se vio que era muy importante que el artista visual desde su inicio pudiera escribir sus textos para justificar sus proyectos, para desarrollar becas, para cualquier otro galerías que quieran presentar algún proyecto. Se necesita que puedan redactar de manera concisa y concreta cuál es el proceso de su escultura, de su pintura, de su grabado, de su performance, y que puedan ellos comunicar su proceso creativo a través de la escritura. El artista para el presente siglo necesita justificar sus proyectos de manera escrita y verbal por la siguiente razón. La investigación del proyecto contemporáneo tiene que reflejar los conceptos, las ideas, el proceso creativo, su bitácora, y poder demostrar al público y al espectador y a la crítica de arte el porqué, la realización de ese proyecto, su justificación, sus objetivos, su desarrollo y sus conclusiones. Actualmente ya toda obra de arte tiene que estar sustentada en una investigación teórica, práctica y de ejecución. Por eso es indispensable que el artista desde el primer semestre logre trabajar sus proyectos de manera textual. Las habilidades del alumno tienen que ver primero con poder redactar oraciones concisas, párrafos bien estructurados y que tuviera una perfecta lectura y coherencia con lo que quiere decir. Por eso el proyecto de esta clase es crear a través de visitas a diferentes exposiciones una serie de textos de una cuartilla en la que ellos manifiestan su entendimiento, su investigación a partir de la obra que ellos visitan en determinadas muestras artísticas de la Ciudad de México. El ejercicio principal es que es un taller en el cual todos los alumnos tienen que leer en voz alta su tarea, en este caso su cuartilla, y de allí se van realizando algunas modificaciones, análisis a través de todos los integrantes del taller, aparte de mi propuesta que yo les haga sobre la modificación de algún párrafo, alguna idea, y tienen que volver a redactar nuevamente su proyecto para que ya quede bien afinado con las ideas de ese taller interactivo del proceso creativo en su escritura. La estrategia es primeramente enseñarles cómo poder localizar un objeto, analizarlo y poderlo describir. Primeramente buscamos cómo describir el objeto de una manera muy integral, muy básica, y después ya poder analizar si ese objeto tiene que ver con algún otro, de algún otro artista, y si se puede considerar como una propuesta clásica, contemporánea o propositiva. Les presento algún video, por ejemplo, de Luis Barragán, lo analizamos en clase y en la misma espacio del taller ellos tienen que escribir a partir de del video de tal artista algún texto. Ya hacen una investigación posterior por internet y completan el texto correspondiente. Entonces pongo varios videos de diferentes artistas dentro de la clase para que ellos lo vean y en ese momento se pongan a escribir y lo puedan redactar. Además tienen que hacer una investigación de más de 100 artistas a través de internet y de medios
e ir buscando su biografía y su desarrollo personal de cada uno de los artistas, y al final del semestre se presenta para que ellos propongan cuáles son los artistas con los que se sienten más identificados. Cuando un alumno se identifica con alguna propuesta, con alguna tendencia, con algún artista, es más fácil que se aboquen a escribir sobre esos artistas o busquen obra que tenga que ver con esas tendencias. Como es un taller, la relación tiene que ser de manera muy franca, amable, en el cual todos pongamos de nuestra parte apertura para escucharnos y aceptar las pequeñas modificaciones de cada una de las tareas. Entonces tiene que hacer un trabajo de empatía, de explicar el por qué es necesario leer en voz alta los proyectos y que todos puedan platicar dentro del salón como estrategia para lograrlo. Mi satisfacción es encontrar al final del semestre 5 o 6 cuartillas que reflejen sus propias inquietudes dentro del arte de investigación, que sean coherentes y que puedan presentarse para un proyecto del FONCA, un proyecto del Sistema Nacional de Creadores, para obtener una beca o para lograr una exposición o un concurso, ya que actualmente se le pide a cada artista que escriba de su obra de manera contundente para poder demostrar que existe una investigación y hay algo atrás de esas obras como un marco teórico de investigación o que refleja alguna tendencia que ellos adoptan como artistas visuales. El celular está permitido en clase, toda vez que muchas veces hay palabras que no entendemos y tienen que ellos buscarlo inmediatamente por internet. También algunos conceptos o algunos artistas que estamos viendo en clase y se les permite que puedan conectarse a internet a través de sus teléfonos celulares para poder complementar el taller de redacción a través de todos los medios posibles, como es mi presentación en PowerPoint, mis artistas que presento por video y lo que ellos aportan, y lo que no sabemos en forma instantánea lo vamos buscando a través de los medios electrónicos que ellos utilizan en clase. Este es el laboratorio taller introductor de escultura para los alumnos de primer semestre. El objetivo de la materia es justamente introducirlos al área disciplinar de la escultura y a los principales conceptos que se manejan en ella y por supuesto al manejo de procedimientos y materiales, pero sobre todo de las ideas asociadas a la significación en la escultura. Esta estructura básica del nuevo plan de estudios, que tiene que ver con las áreas disciplinares, estaría fundamentada en una introducción a estas áreas, que son los talleres introductorios de estampa, de pintura, de dibujo, de escultura y de fotografía, en donde el alumno tiene solamente un semestre al año y tiene como este acercamiento inmediato y básico al área. Aunque hay talleres como videoarte o como instalación y entorno, otros que se abren hacia las nuevas manifestaciones, a las manifestaciones artísticas más recientes, que ya no son tan nuevas, pero que también estarían dentro de estas áreas, ¿no? Que tienen como esta característica de trascender estos límites de la disciplina desde una perspectiva tradicional. Es un vehículo de comunicación, la escultura, y también justamente como el acercamiento a esta manera espacial y material de abordarla, ¿no? Que tradicionalmente la escultura se vincula a esta acción sobre la materia o el espacio, pero también a las cargas de significación que se depositan en ella.
Bueno, aquí utilizamos desde el objeto, utilizamos los materiales tradicionales como el barro, la cera, la plastilina, pero también utilizamos recursos performáticos o recursos que tienen que ver con con estas maneras contemporáneas de prácticas colaborativas o participativas, en donde ya los materiales físicos no son tan importantes, sino las relaciones que se establecen entre los participantes. Por ejemplo, hacemos una escultura imaginaria de los primeros ejercicios con los que empezamos, en donde ahí el objetivo del ejercicio es generar una imagen mental en un espacio imaginario, no necesariamente físico, y aterrizarlo a partir de audio, en donde se deslocaliza esta idea de la escultura tradicional que tiene que ver con un espacio físico, con un material específico y con manipulaciones o con destrezas que también digamos, es parte de sus cargas tradicionales, pero trato de, a través de este acercamiento al desbordamiento de esos límites disciplinares, pues plantear otros que ya están dados en la escultura actual. Bueno, últimamente he estado aplicando las estrategias colaborativas de trabajo en equipo, que en escultura son poco utilizadas porque regularmente se privilegia el trabajo individual, pero a partir de discusiones sobre conceptos particulares o ideas particulares que estén manejando los alumnos, ellos generan un proyecto o una propuesta, el cual desarrollan en equipo y exploran las posibilidades para darle presencia física, ¿no? En ese sentido, las prácticas colaborativas las he incorporado como estrategias no de enseñanza, sino de aprendizaje, porque incluso yo aprendo más que los alumnos con este tipo de estrategias. Sería una de tantas. También utilizamos las estrategias tradicionales, por ejemplo, la expositiva, a mí me da por hablar mucho, o las presentaciones audiovisuales, que también las considero necesarias, pero digamos de manera paralela a estas estrategias tradicionales. También recurro mucho a los mapas mentales o a los mapas conceptuales. Ellos trabajan, y no solamente a partir de lecturas o de información que reciben, sino ellos trabajan mucho esta idea de la cartografía o de generar mapas tanto conceptuales como a partir de imágenes, en donde se establezcan como rutas de ideas o seguimientos de ideas que se van desarrollando en los proyectos.
trabajar con los alumnos, sobre todo con los jóvenes, plantea una renovación constante, que también es un reto, porque ahora los alumnos están mucho más informados que los profesores, entonces esto sí implica como una necesidad de actualización o incluso de confrontación de esta información con la que uno va pues almacenando y tratar de abrirse, de no repetir, por ejemplo, estas estrategias impositivas o del pasado, sino tratar de ser más abiertos, ¿no? Yo cuando iniciamos el semestre me presento así como aparece en su tira de materias. Yo soy maestro en artes visuales, les doy mi nombre completo y después les digo que soy Nacho para todos, ¿no? Es decir, primero como un acercamiento, esta relación de cercanía, romper el hielo, no establecer un límite de autoridad o de poder. Parece que al menos en mi clase ha favorecido bastante las relaciones de comunicación, sobre todo porque pues básicamente el trabajar en los laboratorios son acercamientos comunicativos en donde pues para mí sí es muy importante como desarrollar estas estrategias comunicativas para estar en frecuencia con ellos, ¿no? A veces también me falla o se rompe esta comunicación, pero hay que restablecerla inmediatamente. Continuando con nuestras preguntas, doctor Lauro, la segunda que hemos hecho a todos nuestros invitados. Hay compañías a nivel mundial e incluso se está convirtiendo en una corriente de pensamiento donde el título universitario ya no es garantía de conocimientos y habilidades, y por lo tanto a los empleadores no les conmueve o interesa un título universitario. ¿Tú qué opinas al respecto? No estoy tan de acuerdo con esto, ¿no? Yo diría que todo lo contrario. Quizás sí haya empresas a las cuales solamente están interesadas en el conocimiento del trabajador, pero hay otra contracorriente que es una credencialización o acreditación casi necesaria para el desempeño del profesional, amén de las profesiones tales como arquitectura o medicina o leyes, ¿no? que requieren necesariamente el título para poder ejercer. Las ingenierías, claro. En el caso del artista visual y el diseñador pudiese parecer que no, y a lo mejor así era en un principio. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Se pide por muchas razones el título universitario. Es muy importante. Tal vez al principio y los recién egresados no se lo soliciten, pero más adelante va a suceder por varias razones. Las empresas se pasan por procesos de acreditación. Entonces, al pasar esta revista, le solicitan o le he solicitado por alguna instancia cuántos profesionales tiene trabajando, tienen su nómina y cuántos de ellos son titulados. En el ámbito educativo, pues no se diga, ¿no? Necesariamente tiene que ser uno titulado. Y tenemos cantidad de docentes, no tengo el dato, pero sé que son muchos egresados de esta facultad que ya están en el ambiente educativo de hace mucho tiempo. Y pues, necesariamente ahí tienen que ir titulados. Entonces, pues no es tan fácil. Otros egresados con los que tenemos comunicación y que egresaron hace tiempo, han regresado a titularse por muchas razones. Una de ellas es porque ahora están ellos contratando egresados de la escuela que van con título, y ellos sin título pues se sienten como incómodos, por lo menos es lo que me han dicho. Entonces se siente mal que les digan señores, mientras todos los demás son o licenciados o maestros. Entonces regresan por su título. Es una forma también de cerrar sus ciclos de estudio. Y pues para los que quieren seguir carreras académicas, necesariamente tienen que estar titulados, por lo menos en los posgrados, es un requisito, ya finalmente el título,
y se pondera más aún si es un título adquirido a partir de una tesis de grado. Yo me refiero también principalmente en carreras como las nuestras, donde el título no hace diferencia. Hablamos de ingeniería. Para ser un ingeniero civil, pues se requiere una cédula que te permita hacer un dictamen sobre un edificio, ahora que tenemos estos problemas del terremoto, por ejemplo, ¿no? Un médico, evidentemente, necesita una cédula que lo acredite como médico, pero un diseñador, un cineasta, no necesita eso para hacer una película, ¿no? O para hacer un diseño. Nuestras universidades, ¿qué podemos hacer como universidad para profesionalizar el medio? Bueno, es verdad, hay profesiones en las cuales no es necesario el título, sino el conocimiento, y finalmente tener un título no respalda conocimientos, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, insisto, llega el momento en que las instituciones empiezan a solicitar por una o por otra manera, hasta por cuestiones de contratación, de algún tipo de contrato colectivo, requieren el título. Entonces, eso va a suceder tarde o temprano. Habrá otras en las que no, pero pues mi manera de pensar es que un título nunca estorba, nunca estorba. Es importante fomentar la eficiencia terminal a través de la titulación y pedirles a los alumnos que lo hagan, Pueden tener un gran conocimiento y ir por el mundo con gran éxito sin ser titulados, pero un título nunca le va a estorbar, entonces conviene tenerlo. Muchas gracias, doctor. A continuación tendremos otra entrevista. Procesos de representación bidimensional de segundo semestre. Básicamente, la incursión en las técnicas de representación en soportes bidimensionales. Uno de los propósitos fundamentales es conjugar forma y técnica para la representación y creación de proyectos. Es importante porque se le enseña al alumno en el manejo de materiales, configuración de la idea y cómo establecer y generar su proceso creativo. El alumno se enfoca principalmente en el desarrollo del dibujo, de la percepción, de la configuración de las ideas, de expresar por múltiples técnicas y estilos, proyectos e historias. A lo largo del desarrollo de la materia, el alumno puede incursionar en diferentes técnicas y materiales, pero sobre todo en ejercicios que le permita desarrollar su creatividad y su habilidad técnica. Los ejercicios fundamentales son representación de la figura humana, representación de la naturaleza e incursión en diferentes estilos de representación, desde la caricatura, estilización hasta el realismo. Las estrategias de enseñanza es que cada clase, cada alumno experimente y desarrolle su creatividad, la innovación, el uso de materiales. Las estrategias fundamentales es que, compensado con la lectura y el uso de materiales, pueda producir imágenes que tengan un estándar de calidad y que le permitan al alumno generar imágenes que en el futuro puedan pertenecer a un portafolio o a una muestra de trabajo con una calidad excepcional. La mayor satisfacción de la enseñanza es dirigir a los jóvenes. Cuando los alumnos logran sus objetivos, sus propósitos, es un gran premio, porque sabemos que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Cuando un alumno resuelve un problema específico, aplica el conocimiento y le funciona, esa es una gran satisfacción para la gente que dirigimos y transmitimos el conocimiento. Porque no solamente enseñamos técnicas, formamos personas con criterios, con opiniones, con estrategias de promoción, de proyección y de comunicación. Una de mis mejores experiencias ha sido que mis alumnos de las primeras generaciones ahora son mis colegas. Tengo contacto con alumnos que tuve el honor de dirigirlos y ahora son empresarios o tienen puestos importantes en las principales empresas de publicidad o de diseño. Y para mí es todo un honor y todo un orgullo conocer o saber qué están haciendo en la actualidad, porque sabemos que a pesar de las inconveniencias, de
de los problemas que pueda existir en nuestra formación, aún así somos capaces de salir adelante y ser muy buenos y hacer muy bien nuestro trabajo, dignificar nuestra profesión. Procuro que la relación sea acercada, certera, profesional y de vez en cuando promover ejercicios como si estuviéramos en una empresa. Trabajar en equipo, trabajar con muchas personas no es fácil. Tenemos que limar asperezas, tenemos que limar estados de ánimo, cansancio, pero al final todos buscamos el mismo objetivo: aprender y aplicar el conocimiento. La relación siempre tiene que ser cordial, tiene que ser afectiva y tiene que haber un objetivo que nos involucre, que nos acerque. Finalmente somos un equipo, una escuela, una facultad, y eso es lo que merece sacar adelante. En noviembre pasado cumplí 10 años ya dando clases aquí en la facultad, al segundo semestre de la licenciatura, del nuevo plan de estudios, sí. Es la materia de tipografía 2. El objetivo en este semestre es que el alumno sepa aplicar correctamente los principios básicos de tipografía. Y para ello, bueno, yo tengo planeados ciertos ejercicios durante el semestre que me permite ir viendo su desarrollo y las habilidades y conocimientos que van adquiriendo. La materia de tipografía tiene relación con todas las materias que llevan en el diseño y en el diseño como tal. Esta materia se imparte a partir del primer semestre. Los alumnos empiezan a adquirir necesidad de cambiar, vamos a cambiar, porque el acabado es parte importante de este trabajo. Empiezan a identificar Así es. Siempre la relacionamos con toda el área, porque a veces el alumno cree que la materia de diseño es la más importante. Pero clase con clase creo que les reitero que a donde ellos volteen a ver van a encontrar la tipografía como tal. Entonces su importancia es tan grande como la que adquiere la materia de diseño. Por eso la damos en primero y segundo semestre. Pues yo pienso que son dos habilidades básicas. Primero, la observación. A ellos les reitero mucho la parte de la observación, porque a partir de ella y el análisis visual que puedan hacer de lo que ya hay impreso, de las cuestiones que ellos estén leyendo a través de diferentes medios impresos, adquieren habilidades para ir reconociendo. La otra habilidad es la habilidad manual, un tanto por los ejercicios como el que se está haciendo, y otra para que puedan desarrollar los ejercicios a partir de bases primero manuales y después ya técnicas digitales. En este semestre básicamente empezamos con tinta china, pinceles, utilizo mucho el ejemplo a partir de recortes. Más adelante lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el rediseño de algunas páginas de revista antigua. Para ello necesitamos el material, la revista antigua físicamente, necesitamos desarrollar a partir de ejercicios prácticos con lápiz, con pluma, bocetaje, para después pasar a una etapa ya digital, a partir de la computadora. Y trato siempre de buscar un espacio en el centro de cómputo para darles a mis alumnos una introducción acerca de los conocimientos que deberían de tener para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces, generalmente nos metemos 1 o 2 sesiones en centro de cómputo y trabajamos básicamente un poco con el programa InDesign. Yo creo que el más importante y en el que me enfoco más es en el proyecto final, que es el rediseño de revista, porque aquí lo que procuro es que el alumno analice desde momentos históricos de nuestro país y cómo se van relacionando estos con el diseño. Se hace un análisis gráfico descriptivo de lo que el alumno ve en esa revista antigua para poder hacer una propuesta de rediseño a partir ya de los conocimientos que ellos adquieren a través de las sesiones que tenemos en clase. Pues estamos empezando ahorita a partir de reconocimiento de fuentes tipográficas. ¿Cómo lo hacemos? A partir de que el alumno, a partir de la vista, empiece él a observar y a reconocer rasgos específicos de algunas fuentes
y las pueda aprender a diferenciar y a elegir. ¿Para qué? Pues para que las sepa aplicar en su proyecto final y bueno, en el transcurso de la carrera. La tipografía es el uso que se hace de los caracteres dentro de un soporte gráfico, cómo se estructuran y cómo se pueden organizar para un público determinado. ¿Por qué escoger un carácter o otro, una tipografía u otra? Esto va a depender del soporte al que va, el público al que se tiene que llegar. Todo esto es a partir de un análisis previo antes de ponernos a diseñar. Entonces el alumno debe de ser capaz de poder tomar elecciones correctas a través de una elección tipográfica. Posteriormente viene la parte de un interlineado, espacio entre caracteres, la ubicación, la retícula tal vez. Una satisfacción muy grande es poderme encontrar a mis alumnos ya en semestres después de este y saber que ellos están aplicando lo que yo les estoy enseñando a partir de este semestre. O cuando viene un alumno que ya terminó la licenciatura y viene a visitarme y me dice, ya estoy trabajando en tal empresa y lo que me enseñaste me sirvió bastante. Y me ha tocado la experiencia de participar en diplomados para titulación. Cuando llego a los diplomados, el alumno ya salió de la licenciatura. Entonces, en algún momento estuve yo participando en lo que es revisión de memorias gráficas y tuve la mala experiencia de encontrarme alumnos que parecía que habían pasado esta materia de noche, porque los conocimientos que habían adquirido en su momento no los habían llevado a la práctica ya en su proyecto final para titularse a partir de un diplomado, lo cual indica que, o me hace pensar a mí que no le toman el interés o la importancia necesaria que requiere el estudio tipográfico. Aprender a diseñar no es sencillo, pero se lleva a través de la práctica. Entonces yo trato de enfocar mi clase a cuestiones prácticas y a casos importantes y prácticos, a través de materiales que les llego a traer, desde una película, a lo mejor una entrevista, alguna lectura. Y el trabajo en equipo para mí es muy importante porque van ellos compartiendo conocimientos y creo que van aprendiendo en el ámbito en el que se van a enfrentar a trabajar, que es en equipo finalmente. Hay momentos en los que sí llego a hacer a lo mejor una práctica con ellos con los celulares. Para mí no ha sido un problema porque creo que queda claro desde el principio, en el sentido de está prohibido. Sí lo podemos utilizar cuando tenga que tener relación con la clase, porque por ejemplo una de las prácticas podría ser ir a tomar ejemplos fotográficos acerca de algún tema, ¿no? Y entonces bueno, ahí sería muy necesario tener la herramienta como tal, pero el uso de celulares como lo que es en sentido de hablar por teléfono, no ha sido un problema o chatear, no ha sido un problema desde que lo prohíbo, o sea, no he tenido problema con eso. La última pregunta que tenemos para el doctor Lauro Garfias y que hemos hecho a todos nuestros invitados. Doctor, se habla mucho de millennials, de generación X. Nosotros también pertenecemos a una generación y a otros membretes. ¿Notas alguna diferencia generacional? Más allá de lo que sabemos que hoy tenemos un fácil acceso, gracias al Internet, a un sinfín de información. ¿Hay realmente una diferencia generacional? Pues los anteriores maestros todos han dicho que sí, que hay diferencias abismales. Yo pensaría que no tanto. Al contrario, empezaría ahora por las similitudes. ¿Por qué ingresa o con qué interés o propósito entra un alumno a la universidad? Pues unos para obtener conocimiento, nada más, y otros para hacer uso efectivo de toda la oferta en instalaciones, en servicios y en conocimientos que le ofrece la institución. Creo que ahí permanece, ¿no? Otros más ingresan porque quieren aprender, tienen necesidad de aprender y corresponder a esta situación humana, ¿no? Que va en pos del aprendizaje por diferentes propósitos. Otros más, pues porque llevan a cargo el imaginario social de que hay que estudiar para ser alguien en la vida. Otros más
pues porque la familia deposita en ellos a veces mucho interés, muchas ilusiones, muchas expectativas para que sea el primer universitario en la familia. Otros, si hay que decirlo, ingresan a la universidad porque están huyendo de la situación familiar, de la propia violencia que hay en casa o en su entorno. Y la universidad, por supuesto, que les ofrece un espacio de paz, de crecimiento, de reflexión, de cosas altamente positivas que en comparación con las que tienen en casa, pues prefieren estas. Muchos más ingresan también pues para establecer relaciones de todo tipo, para obtener contactos, relaciones, amistades, intercambios, incluso en lo afectivo, ¿no? Es un espacio propicio donde pasan gran tiempo y bueno, se da y lo disfrutan. Hay quienes ingresan pues por una situación casi automática, ¿no? Porque viene en su inconsciente o por algún tipo de presión familiar, de ya si tu papá es médico, pues tú le sigues igual, qué sé yo, y bajo presión, pero realmente no disfrutan su estancia universitaria. Antes, al contrario, la sufren y bueno, tenemos ahí un gran número de deserción en estos alumnos. Entre muchas más, y quizás la última, que en algún momento salió por ahí, es que ingresan por el gusto de aprender algo de lo que van a vivir o de formarse en la vida, ¿no? Que a veces se queda en último lugar, siendo que debe ser la principal. Mientras los alumnos coincidan en estos intereses por ingresar a la universidad, pensaría que no hay diferencias. No hay diferencias en la generación y por la experiencia que tengo siguen vigentes. Quizás los ambientes, las herramientas de aprendizaje, la forma de adquirir conocimientos de aprender, en fin, puedan hacer diferencias, pero mientras el propósito por ingresar sean los mismos, pues prácticamente tenemos los mismos alumnos de hace 100, 200 años. Qué bueno que mencionas eso, porque en la actualidad es una realidad que el título universitario no te asegura nada. Entonces, ¿por qué los alumnos siguen viniendo? Bueno, pues por lo mismo, ¿no? Porque persiguen una ilusión, un ideal, que en el caso del título se los ofrece, ¿no? Es, como bien apuntas, no te garantiza, pero es una ilusión patente, ¿no? Presente, que respalda no tan solo el éxito de la familia que se ha depositado en él, sino de él mismo, ¿no? Insisto, es algo que está ahí y que en algunos casos es efectivo el título y en otros no. Bueno, y también mencionabas que no estorba el título, ¿no? También hay que recalcar que no estorba. No estorba, ¿no? Por supuesto, por lo pronto tendremos mejores ciudadanos al tener una estancia universitaria y un título. En el trabajo que puedan colocarse, en el que puedan estar, siempre serán mejores personas, simplemente por haber estudiado y haber pasado por estos procesos de formación universitaria, que en muchos casos pretende ser integral y se logra efectivamente. Entonces serán mejores ciudadanos, de eso estoy seguro. Pues, doctor Lauro, agradezco mucho tu presencia en estos 5 programas de esta 8ª temporada de Creando Ando. Ha sido muy importante tu participación y nos ha dado mucha luz respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta facultad. Agradecemos también al público que nos ha acompañado en la barra de Mirador Universitario. Recordamos que Creando Ando es una coproducción entre la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la cual se transmite por la barra Mirador Universitario. Los esperamos en la próxima edición, en la próxima temporada de Creando Ando. Muchas gracias.